Buenos días, muchachos. Bueno, entonces en esta clase lo que vamos a hacer es extender un poco más nuestras habilidades en el uso del teorema de Pitágoras. Entonces, pues, vamos a ver aplicaciones, no, uso del teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, una de las cosas importantes en lo que vimos del teorema de Pitágoras fue su significado geométrico, ¿no? Que recuerden que teníamos un triángulo rectángulo, es decir, que aquí un ángulo fuera de 90 grados, voy a elegir ese. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice es que, bueno, si cogemos los lados del triángulo del teorema de Pitágoras, del triángulo rectángulo, y hacemos cuadraditos, ¿cierto? Por ejemplo, este cuadradito acá, y finalmente hacemos este cuadradito. Entonces, lo que tenemos es que el área de este cuadrado, si este lado se llama A, sería A a la 2, ¿no? Es un cuadrado. El área de este cuadrado, si el lado de ese triángulo mide C, sería C a la 2. Y si el lado de este lado de ese triángulo mide B, el área de este cuadrado sería B a la 2. Entonces, el teorema de Pitágoras nos garantiza que el área de este cuadrado, es decir, A a la 2, es igual a la suma de los dos cuadrados restantes, que están ahí sin utilizar de momento. Es decir, A al cuadrado es igual a C a la 2, más B a la 2. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Una cosa importante acá es recordar los nombres de ese triángulo conforme lo tenemos ahí. Es decir, la hipotenusa al cuadrado, este lado, le vamos a llamar la hipotenusa, el lado más largo de un triángulo rectángulo, se va a llamar la hipotenusa, este señor que está acá, que es A, ¿cierto? A al cuadrado, de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este es un cateto del otro triángulo, del triángulo, y este es el otro cateto del triángulo. Es decir, si tenemos el triángulo aquí, triángulo, rectángulo, es decir, que un ángulo mide 90 grados, este señor que está acá, entonces este lado se va a llamar hipotenusa, y este se llama cateto 1, o el cateto 2. Es decir, los lados que no son la hipotenusa se llaman catetos. Cateto 1 y cateto 2. Hipotenusa, cateto 1 y cateto 2. Importante que lo tengan en cuenta. Miren que eso se va a tener sin importar la forma como es el triángulo. Podemos decir que, a ver, bueno, ese es un triángulo. Este triángulo, ese es el ángulo recto, ¿no? Entonces, ¿quién es la hipotenusa en este triángulo? Pues este, aquí es la hipotenusa. Este va a ser el cateto, según lo que dijimos anteriormente, el cateto 2, y este va a ser el cateto 1. ¿Listo? Entonces, bueno, siempre tener en cuenta eso. El teorema de Pitágoras se usa únicamente sobre los triángulos rectángulos. Fuera del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, esta afirmación que tenemos acá, no es cierta. Ténganla muy en cuenta siempre. Bien, vamos a borrar esas imágenes. Eso fue como lo que vimos la clase anterior. ¿Por qué es tan importante este teorema? Porque nos ayuda, siempre que el triángulo sea rectángulo, a salir de problemas muy álgidos. Por ejemplo, vamos a nuestro primer ejemplo. Este triángulo de aquí, no sabemos si es recto o no, pero vamos a poner que este mide 3, que este mide 4 y que este mide 6, ¿cierto? Pregunta, ¿este triángulo es triángulo rectángulo? Pues no sabemos si la medida de los ángulos aún. Pero ¿qué sí sabemos hacer? ¿No? El teorema de Pitágoras. De acuerdo al teorema de Pitágoras, si lo fuésemos a implementar acá, ¿cuál sería la hipotenusa? Pues el lado más grande, ¿sí? El lado más grande aquí mide 6, o sea que la hipotenusa mide 6 y este podría ser el cateto 1 y este podría ser el cateto 2. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Si fuera un triángulo rectángulo, que la siguiente afirmación es cierta. Es decir, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es cierta si esto fuera un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que el lado más largo, que llamamos hipotenusa, elevado al cuadrado, si esto fuera cierto, es igual a ¿quién? A 3, que es el cateto 1, elevado a la 2, más 4 elevado a la 2, que es el cateto 2, ¿no? Más 4 elevado a la 2. Verifiquemos si esto es cierto. Al lado derecho nos da 36.
3 a la 2 es 36, perfecto. Entonces, al lado izquierdo, es más, voy a quitar esa igualdad y voy a poner un signo de interrogación. Bueno, voy a añadirle a la igualdad el signo de interrogación. Entonces, 3 a la 2 nos da 9. Y a eso debemos sumarle 4 a la 2, que nos da 16. 16. Y 16 más 9 nos da 25. Esto es igual a 25. Y 25 no es igual a 36. Es decir, esto no es cierto. Esta afirmación que teníamos acá no es cierta. ¿Por qué? Porque vea que concluimos que 36 nos da al lado derecho y al lado izquierdo, bueno, al lado izquierdo nos da 36 y al lado derecho nos da 25. Y evidentemente 36 y 25, hombre, no son iguales. Es decir, este triángulo acá no es un triángulo rectángulo. Miren un uso práctico del teorema de Pitágoras. Listo. Ahora, veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una pared y sobre la pared hay recostada una escalera. ¿Listo? Una escalera. Entonces, vean, la pared es una pared vertical, luego con el suelo hacen un ángulo de 90 grados. O sea, este es un triángulo rectángulo. Y alguien sabe, tiene los siguientes datos. Sabe que la pared, la escalera, que es la que está recostada en la pared, venga, para distinguirla vamos a hacerle cositas acá. Para decir, bueno, esa es la escalera, esos son los escalones. Aquí no tocó. Listo. Entonces, alguien sabe que la escalera mide 6 metros. Bueno, 6 metros. Y también sabe que la altura del suelo hasta donde la pared, hasta donde la escalera toca la pared, hasta aquí, eso tiene una distancia de 5 metros. Y la persona está interesada en saber cuál es la distancia de la parte más baja de la escalera a la pared. Es decir, de aquí a aquí, ¿cuánto hay en metros? Es decir, ¿cuál es esa distancia de la pared a la parte más baja de la escalera? Aquí. Entonces, como tiene esos datos ahí establecidos, ¿qué puede usar para determinar la altura de la pared? Pues el teorema de Pitágoras. Aquí empezamos a hacer uso un poco de la sesión de la clase de aritmética, ¿cierto? De ecuaciones. Miren qué nos dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dijo? Nos dice que 6 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a ¿quién? Es igual a un cateto, que en este caso es 5 elevado a la 2, más el otro cateto, también elevado a la 2. Como aún ni le tenemos nombre, pues somos libres de ponerle el nombre que querramos, porque se suele escribir siempre como X la incógnita, entonces llamémosle X porque es nuestra incógnita, es el valor que nosotros queremos conocer. Entonces, 5 a la 2, listo. O sea que a esto debemos sumarle X elevado a la 2. X elevado a la 2, listo. Ahora bien, 6 a la 2 nos da 36, y esto debe ser igual a ¿quién? A 5 a la 2, que nos da 25, más X a la 2, que no sabemos cuánto nos da porque pues es nuestra incógnita, es el valor numérico que debemos determinar. Ahora, el 25, debemos dejar a un lado la igualdad, el X a la 2 totalmente solo. Miren que esto se puede escribir también como como X a la 2 más 25 igual a 36, ¿no? ¿Por qué lo cambié de orden? Porque me gusta y es como más diciente cuando la incógnita está al lado izquierdo de la igualdad, porque nosotros en el español tenemos la costumbre, de hecho siempre leemos de izquierda hacia derecha, siempre las lecturas van de izquierda hacia la derecha, entonces basándonos en eso, pues esta forma de escribir. Y esto pues es igual a 36, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitar ese 25, porque nuestro objetivo es saber quién es X, o sea, quitamos el 25. ¿Cómo lo quitamos? Como aquí el 25 está sumando, entonces restamos a los dos lados de la igualdad. Y nos quedaría entonces que X elevado a la 2 es más 25 y le voy a quitar esos 25 para que la X me quede totalmente sola, ¿cierto? ¿Es igual a quién?
es igual a 36 menos 25. ¿Por qué menos 25? Porque pues al lado izquierdo le quité 25 y para que siga siendo igual tengo que hacer exactamente lo mismo al lado derecho. Es decir, quitarle 25. Este 36 menos 25 podemos operarlo de una vez. 36 menos 25 nos da 11. O sea que aquí nos dio 11. Listo. Concluimos entonces. Y miren que este 25 menos 25 se van. Quedan en ceros. O sea que concluimos que x elevado a la 2 es igual a 11. La pregunta aquí es, bueno, y entonces, ¿cómo nos deshacemos del cx a la 2? Necesitamos es x solamente, no x elevado a la 2. Pues recuerden aquí que hemos hecho mucho hincapié y que tengan en cuenta las relaciones que hay en las potenciaciones con exponente racional. Si tenemos, por ejemplo, x elevado a la 2 y esto lo multiplicamos o lo elevamos a la 1 medio, ¿cuánto nos da? Pues eso es lo mismo que coger x, elevarlo a la 2, multiplicado por 1 medio. X multiplicado por 1 medio. Hombre, no me sale la tinta del lápiz. Por 1 medio. Y ahora, multiplicamos 2 por 1 medio y nos daría x elevado a la ¿quién? 2 por 1, 2 dividido en 2. Y 2 dividido en 2 nos da 1, ¿cierto? O sea que nos queda x elevado a la 1. Nos queda x elevado a la 1. Y x elevado a la 1 es lo mismo que ¿quién? Que x. Bueno, o sea que para obtener x tenemos que elevar todo a la ¿quién? A la 1 medio. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Nos quedaría entonces x a la 2 elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Pues por lo que dijimos anteriormente. Necesitamos obtener simplemente x. Y esta es la forma de conseguirlo. ¿Y esto va a ser igual a quién? Pues como elevamos a la 1 medio, al lado izquierdo, al lado derecho también tenemos que elevar a la 1 medio. Porque esto es cuestión de igualdades. O sea que aquí nos queda también elevado a la 1 medio. Ahora, al lado izquierdo, x al lado es elevado a 1 medio, por lo que dijimos, aquí nos da x. O sea que x es igual a ¿quién? X es igual a la 11 elevado a la 1 medio. Miren que aquí ya no quiero poner paréntesis porque no es necesario. No estamos sumando, ni multiplicando, ni nada. Por eso no es necesario poner paréntesis. Y una cosa aquí importantísima. Cuando uno tiene un exponente, voy a ponerlo por aquí, A, una base que tiene exponente 1 medio, esto es una forma abreviada de escribir la raíz cuadrada del número A. ¿Sí es claro? O sea que este 11 a la 1 medio es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 11. Y terminamos. ¿Qué conclusión tenemos? Que x es igual a la raíz de 11. Es decir, x, voy a ponerlo aquí, es igual a la raíz de 11. Y terminamos. O sea, ¿cuál es el valor de x? De eso, si este es un triángulo rectángulo y la hipotenusa mide 6 y uno de sus catetos mide 5, pues que x es igual a la raíz de 11. Esa sería la medida del lado que está por determinarse, del cual el señor estaba interesado en conocer. Bueno, entonces este es un ejemplo muy bonito. Miren dos aplicaciones importantes, donde se usa directamente el teorema de Pitágoras para determinar un lado y el otro directamente el teorema de Pitágoras para determinar si un triángulo, dada la medida de sus lados, es rectángulo o no, es decir, tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver por aquí y nos vemos, muchachos, en nuestra clase. Que estén muy bien.